Capítulo 16 de Juan, si acaso están regresando o se han perdido algunas de las conversaciones, iniciamos con este tema de lo que es el Espíritu Santo, lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo, y básicamente lo que hemos concluido o lo que hemos dicho, que esto es lo que vamos a repasar cada semana vamos a hablar de esto, es de que el Espíritu Santo es el iniciador, es el creador, es el que produce que una persona sea salva. Entonces esta mañana en nuestra reunión hay personas que probablemente necesitan ser salvos. Siempre existen. En nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo, escuela, tal vez haya personas que necesitan ser salvos. Entonces, esa es una de las obras principales que hace el Espíritu Santo. Él nos ayuda, Él nos dirige, Él crea en nosotros esa experiencia de regeneración o de justificación, como también se le dice. El segundo grupo de personas que entendemos que existe a través de la obra y la persona del Espíritu Santo son aquellos que a lo mejor ya somos salvos, pero ahora tenemos que comportarnos como tal, comportarnos como salvos. Entonces, todos sin excepción estamos en una de estas categorías. O somos salvos o tenemos que aprender a comportarnos como salvos. Lo que hemos hablado y lo dijimos la semana pasada cuando iniciamos esto es, la pregunta es ¿de qué o de quién somos salvos? Si el hombre necesita ser salvo, ¿de qué es salvo? ¿O de quién es salvo? Y explicamos la semana pasada que somos salvos de tres cosas o tres personas o tres experiencias. La primera es la persona de Dios. La primera persona a la cual tenemos que ser salvos de, y a la misma vez ser salvos para, es la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es justo, Dios es aquel que es fuego consumidor, Dios es aquel que no va a ser burlado, Dios es aquel el cual demanda justicia. Y entonces dentro de su persona, lo que la persona, el hombre, lo que tú, si es que eres cristiano, tú has sido salvo principalmente, no es del infierno, no es de enfermedad, no es de divorcio, no es de tragedias, no es de sufrimiento, ni siquiera de muerte. Lo que ha sido salvo es de la presencia de Dios, de otra vez, del entender de que Él es alguien que demanda de nosotros justicia, la cual no podemos proveer porque todos sin excepción hemos violado, hemos roto, hemos abusado lo que es justo. Entonces somos salvos de Dios. La segunda persona de quien necesitamos ser salvos son de nosotros mismos, porque somos el tipo de generación que nos causamos dolor a nosotros mismos. Entonces cuando hablamos de comportarnos como salvos, no estoy implicando que mejoremos nuestra condición, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Estoy hablando de que esta experiencia de ser salvo de Dios implica que a través de Cristo soy perdonado. Entonces, esta experiencia es la experiencia legal donde mi pecado es acreditado o es dado a Cristo. Y cuando Él en esa cruz, cuando Él derrama su sangre por nosotros, es que ahí es que la sed de justicia, la venganza de Dios, porque Él es un juez justo, Él tiene que ser pagado por lo que se rompió o se violó. Cristo pagó por nosotros. Entonces Él toma nuestro lugar y Él nos da la habilidad de poder ser inocentes, o en este caso libre de culpabilidad. Pero ahora, cuando hablamos de el comportamiento o ser salvo de mí mismo, así como yo transferí legalmente a través de confesar mi pecado y se le entregué a Cristo, Él en el tercer día, cuando Él resucita, Él ahora tiene la habilidad de transferir y acreditarme su comportamiento o su justicia. Entonces, cuando hablamos de comportarnos como salvos, una vez más, no es que hagamos o experimentemos una mejor versión de nosotros. Estamos hablando de adoptar o de recibir o de acreditar el comportamiento de Cristo. Entonces, una vez más, salvos de Dios, salvos de los mismos. La última experiencia de la cual somos salvos es literalmente del infierno. Y traté de ilustrarlo de esta manera la semana pasada, porque hablamos de este dualismo o esta imagen distorsionada y no bíblica que presenta Hollywood. Hollywood en sus películas, especialmente en la temporada de Halloween, presenta este componente de que la lucha es entre el bien y el mal, que entre Dios y Satanás, y eso no es bíblico. La lucha no es entre Dios y Satanás. Entendemos que en la cruz, cuando Cristo es crucificado y eventualmente toma su último suspiro y fallece, es que el enemigo hizo lo que Dios había profetizado en Génesis, donde la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la serpiente. Entonces era profecía, Cristo tenía que morir para pagar nuestra deuda.
Pero es obvio que en el tercer día, ese domingo en la mañana, por eso es que leímos la semana pasada ahí en el versículo 8 del capítulo 16, donde dice Jesús que Satanás ya ha sido condenado. Entonces, aunque Satanás es real y tiene la habilidad de pelear, así es como pelea él. Él ha sido decapitado. Su esfuerzo de luchar, cuando Pedro dice que que anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo hace en el sentido de que entendemos que nosotros como iglesia, como cristianos, somos los que estamos en lucha con la maldad. No es Dios, porque con Dios nadie se le hace a la par. Entonces, la lucha es de la iglesia. La lucha es de la iglesia. Que la lucha de la iglesia con Satanás o del infierno está basada en lo que Cristo hizo. La mejor manera que tengo para ilustrarlo es la historia de David y Goliat en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel encontramos la historia donde el pueblo de Israel está encarando a los filisteos. Y está la cosa que hierve, este gigante todos los días viene y está burlándose de los filisteos, que en este tiempo la burla no era de la nación y del rey, era del Dios que esa nación adoraba. Entonces David se aparece y dice: David, ¿quién es este incircunciso que está burlando, que está vituperando, dice la versión antigua, la presencia de Dios? Ustedes conocen la historia. Agarra a David sus piedritas y para abajo viene el gigante. Muchas veces leemos esa historia y decimos: es que yo como padre, como cristiano, como mujer, como soltero, como casado, si yo tengo la valentía de David, tengo la certeza de David, la habilidad de David, la tenacidad de David, la confianza en Dios como David, no hay gigante que no pueda destruir. Es el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio. El evangelio dice que nosotros en la historia no somos David, somos el pueblo de Israel, confuso, atemorizado, paniqueado, echando la culpa unos a otros y desesperanzados. Esos somos nosotros. Quien representa a David, que en este caso lo representa con esta imagen, es Cristo. Cristo es el que murió, Cristo es el que vivió perfectamente por 33 años y su perfección le acredita que el Padre aprueba su perfección de 33 años, y esa perfección es la que el Padre le autoriza para que su cuerpo sea resucitado, glorificado y él haya vencido a Satanás. Entonces, en esta foto, ¿dónde estamos tú y yo? Probablemente atrás de los arbustos, o a lo mejor ya corrimos. Ya andamos por allá porque así somos nosotros, ¿no es cierto? Es la situación en la cual, por eso el libro de Hebreos habla del cristianismo no como confiamos en Cristo, lo cual es extremadamente importante al principio, cómo te bautizaste, cómo te hiciste miembro de una iglesia. Hebreos dice que la seguridad de tu salvación está basada en cómo terminas la jornada. ¿Por qué? ¿Por qué está implicando eso Hebreos? Porque muchos estaban, ¿qué es lo opuesto a terminar la jornada? ¿Cuitear? ¿Sí? Rendirnos a mitad de camino, tirar la toalla. Entonces es cuando pienso en esta foto, yo literalmente pienso que nosotros somos aquellos que ya dejamos los pasos ahí marcados en la nieve, que hemos hecho la cochinilla porque nos espantamos. ¿Me explico? Es lo que típicamente hacemos, nos espantamos y paniqueamos y nos alejamos, nos rendimos. Dios no existe. ¿Cómo es posible que me hables de Dios cuando pasa esto? O sea, esa es nuestra situación constantemente. Entonces ahí es donde aprendemos que la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha es contra huestes de maldad, contra estas autoridades, en este caso de ángeles caídos, que es real, pero nosotros como iglesia no peleamos, hemos dicho anteriormente, no peleamos hacia una victoria, peleamos desde la victoria, no de la nuestra. ¿La de quién? La de Cristo. Entonces, en ese contexto es que Cristo en el capítulo 16 está hablando a los discípulos y ya es el final de su jornada, ya está por cancelar sus cuentas de Twitter, de Instagram, porque ya no va a estar en la tierra, o sea, ¿para qué tener más medios sociales? Cristo está por hacer eso, se está despidiendo de ellos. Empezó en el capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 de Juan, esos capítulos, y es en esa experiencia que leímos la semana pasada, empezando en el 8, empezamos a leer estos versículos. Esta mañana estamos en el versículo 12 y ahora Cristo les va a hablar de tal manera que esta es la realidad que viene por delante en unas cuantas horas. Van a salir del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Va a llegar Judas con ciertos líderes religiosos y ciertos líderes políticos o del ejército. Se lo van a llevar a Cristo y va a dar la apariencia de que el decapitado es Cristo, porque va a ser crucificado y puesto en un sepulcro. Pero en el tercer día los papeles se van a invertir, en el sentido de que Cristo es el victorioso. La pregunta es, ¿qué hacer cuando la situación se ve que no tiene esperanza?
Cuando se ve como que estamos peleando y estamos literalmente como si estuvieras tratando de avanzar con un carro y está en hielo, donde está patinando en el hielo y no avanza 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 y no avanza, y le aceleras a la cosa y das todo lo que puedes y oras todo lo que puedes y tratas de confiar todo lo que puedes, pero no avanza el asunto. ¿Qué hacer? Ese es el contexto de esto, porque Cristo le dice a los discípulos, dice muchas cosas. ¿Qué dice él? Muchas cosas. Ya estoy al final de esto, estoy por borrar Facebook, por borrar todas mis cuentas, y he puesto a través de estos años 33 años de enseñanza, y quisiera darles mucho más cosas que me quedan aún por decirles, que por ahora, ese es el problema. El problema es que ustedes no pueden sobrellevarlas. Ese es el problema. El problema es que estamos aquí en el aposento alto y acabo de lavar los pies de ustedes. Me acabo de poner en esta condición de ilustrar y lo he enseñado y vivido como un siervo sufriente. Y la conversación entre ustedes, hablando de discípulos, todavía aquí en este momento es: ¿quién va a ser el mayor cuando tú regreses en tu reino? ¿Recuerdan esa historia? ¿Quién es el que se va a sentar a tu mano derecha, Señor, cuando tú restaures tu reino? O sea, nunca les cayó el 20 y Cristo dice: les quiero enseñar, les quiero decir, y simplemente no nos podemos entender. Lo que está diciendo Jesús es esto: es que su vida de 33 años es simplemente una experiencia de transición para los discípulos. En otras palabras, caminaron conmigo por 3 años y medio, y esto ha sido una experiencia de transicionar, donde aun cuando yo soy el cumplimiento de la ley, para que ustedes, dice Jesús, para que ustedes como mis discípulos puedan experimentar la ley, necesitan alguien que les ayude a entender. Porque aparentemente el problema de los discípulos, como es el de nosotros, es la falta de entendimiento. En otras palabras, la experiencia sobrenatural de haber visto a Cristo nacer de una virgen, caminar en perfección por 33 años, la experiencia sobrenatural que están por vivir de verlo ser enjuiciado ilegalmente, golpeado y torturado, la experiencia sobrenatural de verlo ser crucificado, eventualmente resucitado, toda esa experiencia sobrenatural, para ser comprendida o entendida, necesitan la ayuda de alguien. Por eso está diciendo él, es que no pueden ahorita entenderlo o procesarlo. Así es que no sé si les ha pasado o se encuentran esta mañana en una situación donde dicen ustedes: creo, ayuda a mi incredulidad. Sé que debo de creer, tiene todo el sentido lo que dice la Biblia, simplemente que mi corazón dice no. ¿Les ha pasado donde tal vez el dolor, la tragedia, la duda, la incertidumbre se ve más fuerte que mi fe y mi confianza en Dios? Hay momentos en los cuales, en un momento dado, la universidad, las experiencias a nuestros hijos va a sobretomar su base que tuvieron o que se les dio en la infancia en el Señor, y eventualmente llega un momento en el cual no pueden procesar lo que aparentemente se ve obvio. ¿Por qué digo obvio? Porque observen esto: lo que Cristo está tratando de decirles a ellos, que inevitablemente esto es lo que viene. En las próximas horas Judas va a traicionarme, voy a ser ilegalmente enjuiciado, golpeado, sacrificado, puesto en un madero, voy a ser literalmente muerto, puesto en un sepulcro. Y esto no es porque el gobierno romano está a cargo, no es porque Judas se vendió por cierto dinero, no es porque la gente fue rebelde. Todo eso es cierto, pero esto es el cumplimiento de lo que el Padre me llamó a mí a hacer. La vocación de Cristo desde el que el mundo fue fundado, Cristo fue traído a este mundo a hacer exactamente esto, a sufrir. Sufrimiento para Cristo es su vocación. Sufrimiento para Cristo es entender que Él vino a este mundo no necesariamente a salvar al hombre, lo cual sucede, pero Él vino a satisfacer al Padre. Y cuando el Padre es satisfecho, el hombre es salvo. Cuando el Padre, sus cumplimientos, sus demandas son llevadas a cabo, que requiere el sufrimiento, véanme tantito, el sufrimiento de alguien que viviera en perfección. ¿Sí me explico en eso? Por favor, escuchen esto. No es simplemente sufrimiento por sufrimiento, porque si alguien sabía sufrimiento eran los judíos.
Si alguien sabía lo que era ¿cómo se dice? Genocidio, si alguien sabía lo que era sufrimiento extremo, pobreza extrema, abuso extremo, bullying extremo, si alguien sabía de injusticias de la vida, eran los judíos. ¿Cuál es la diferencia? De que por años habían sacrificado, por años habían sufrido, pero todo el sufrimiento que no fue en balde era porque estaba apuntando hacia el siervo sufriente. Y es por eso que repito casi todos los domingos, por eso es que Cristo no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes y resucitado un domingo. ¿Por qué? Porque su sufrimiento hubiera sido en balde. Porque el Padre requiere el sufrimiento de un siervo sufriente de 33 años de perfección, que su sufrimiento satisface al Padre. Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Lo que está por suceder, necesitan la ayuda del Espíritu Santo para entenderlo. La resurrección de Jesús, mi resurrección, la cual la he hablado, está profetizada, no la van a entender. ¿Cómo lo sabemos eso hoy en día? Porque cuando vemos en el espejo retrovisor, vemos en la historia de la Biblia, nadie estaba afuera de la tumba haciendo el conteo. Ya va a salir, espérense, tómense el selfie. No. Todos, ¿dónde estaban todos? Literalmente, esparcidos, temerosos. Por eso es que digo, es nuestra historia, paniqueando, tirando la toalla, no sabiendo qué hacer, confiando en otros dioses, ¿no es cierto? Eso es lo que, entonces, él dice, para que el hombre entienda el poder de la resurrección y entienda el hombre lo que significa vida después de la vida, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y por último, para entender el mandato global de la iglesia, la cual es irónico. Esto es irónico para mí. Me da mucha esperanza, pero es irónico. Que Cristo está hablando en el aposento alto a este grupo de hombres que van a ser los que no van a entender el sufrimiento, son los que no van a entender la resurrección y son los fundadores. El futuro de tu salvación estaba puesto en este grupo de personas que dices tú, estos chavos no califican porque carecen de entendimiento. Entonces, esto es simplemente para recordarnos que el Evangelio se ha movido por 2000 años, a través de 2000 años, no por nosotros, pero aún por nosotros, aún por nuestras imperfecciones. Para nosotros como iglesia, eso es lo que yo diría del mandato global de la iglesia, asumiendo que esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y hace en la iglesia. Dios mediante, este próximo sábado tenemos nuestro Fall Festival, que le llamamos, que es la celebración de esta hermosa temporada. Obviamente los días están muy bonitos y como iglesia servimos a la comunidad. Creemos que eso es parte del mandato global de la iglesia. Estamos en nuestra Jerusalén, estamos sirviendo a las familias. Muchos de ustedes están aquí esta mañana porque ustedes son el producto de eventos como estos, donde simplemente son un vehículo para presentar ¿qué cosa? Presentar el sufrimiento de Cristo, presentar la resurrección de Cristo. Así es que toda persona que ustedes inviten, toda persona que ustedes traigan para este evento, la tarea de la iglesia es presentar eso. Otra de las cosas que hacemos a manera global, si podemos hacer eso, son nuestros hermanos Díaz, que ahorita recientemente están ahí en Chiapas, están en Yucatán, en todo el sur de México, trabajando con plantaciones de iglesias, trabajando con pastores, trabajando con iglesias donde están celebrando, y especialmente eso es lo que más me llama la atención, que están invirtiendo en la generación que está floreciendo, está sentando las bases de ese evangelio. Esto para mí es lo que cuando los apóstoles fueron investidos con el Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos, aquí está el producto. Esto es lo que sucedió. 2000 años después, aquí está el evangelio penetrando los lugares que en un momento dado nunca iríamos nosotros o nunca hemos ido, y el Señor está haciendo lo que ha prometido. Entonces, esta mañana simplemente la pregunta es, una vez más, ¿cómo le hacemos para entender el sufrimiento de Cristo y el de nosotros? ¿Cómo le hacemos para procesar la vida que estamos viviendo a través de la vida que está por venir? ¿Cómo le hacemos eso? En otras palabras, la vida que estamos viviendo hoy en día está típicamente gobernada por los sentidos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que probamos, lo que escuchamos. Pero aparentemente la resurrección de Cristo me enseña que hay algo después de esta vida. Entonces, ¿cómo le hago para hacer eso? ¿Y cómo le hago para vivir mi hogar, mis finanzas, mis sentimientos, mi crianza de hijos, todo lo que estoy viviendo? ¿Cómo le hago para vivirlo a través del mandato que Cristo estableció? Qué bueno que me preguntaron, porque para allá iba Cristo y yo también. Versículo 13. Pero, este pero es extremadamente importante, porque otra vez, este cuadro se ve deplorable. Este cuadro es triste, porque no es más. El futuro de la iglesia está basado en gente que lo va a traicionar, que lo va a vender, que lo va a dejar solo. El futuro de la iglesia va a estar basado en hombres que no creyeron en su resurrección. El futuro de la iglesia va a estar basado en personas que no entendían que Cristo era Isaías 53, el siervo sufriente.
Sin embargo, observen esto, la misericordia de Dios es que, pero cuando venga, no es cuando lo pidan, no es cuando ustedes vean la necesidad, no es cuando estén confundidos y no sepan qué hacer, pero cuando venga, porque ya está establecido que así como yo me aparecí a través de una virgen, caminé por 33 años, y así como la estructura de la palabra de Dios enseña que yo tenía que pasar por todo lo que tenía que pasar, eventualmente el espíritu de la verdad va a llegar. La palabra verdad, si están tomando notas, no está enfatizando la ausencia de falsedad o la ausencia de error. La palabra verdad está hablando de alguien o de algo que es confiable. El espíritu en el cual puedes poner, ¿qué cosa? Tu confianza. ¿Por qué? Porque escuchen a quién le está hablando. Le está hablando a un grupo de hombres que por lo que está por venir, al no estar Cristo presente, la tendencia es decir que ¿en quién confiamos? ¿Sí? La palabra Mesías, cuando hablamos de la palabra Cristo Jesús, su nombre no es Jesús, su apellido es Cristo. Cristo es un título que significa Mesías, es el ungido, es el que prometió Dios. Entonces, el problema con la ascensión de Cristo en Hechos capítulo 1, la ascensión de Cristo es que ya no había en quién confiar. Entonces, el problema no es que las cosas no han cambiado, el problema es que ya no tenemos en quién confiar. Entonces, Cristo está diciendo, hey, el que va a venir es alguien que es confiable, es confiable. Ustedes pueden, así como han confiado en mí, pueden confiar en Él. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. De que lo hermoso de la confiabilidad de su espíritu, lo hermoso de la confiabilidad de Cristo es que cuando uno es salvo, la salvación es tener la habilidad dada por Dios, que también incluye la decisión de hacerlo, es la combinación de ambas, de decir, confío en la confiabilidad de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen, porque yo sé que los términos se confunden. Esto es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es esto. Es de que si el requisito para ser salvo es tener fe en Dios, es obvio que la salvación no puede depender de nuestra fe que tenemos en Dios, porque nosotros somos como los discípulos. Cuando la cosa se ve media complicada, ¿qué pasa con nuestra fe? Mengua, ¿no es cierto? Cuando la cosa se ve difícil, somos como la audiencia de Hebreos. Empezamos a tirar la toalla. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad o de fidelidad, lo que hace el Espíritu es que toma mi fe fragmentada, mi fe limitada, mi fe corrupta, mi fe como ser humano, cualquiera que sea, como sea, y lo que hace con ella es que me ayuda a ponerla y depositarla en la fe que Cristo tuvo. Entonces, cuando hablamos de que Él es un ser confiable, es porque el Espíritu nos ayuda a confiar en que Cristo es confiable. Y dice Él es quien los va a guiar a toda no la ausencia de error, no la ausencia de corrupción teológica, no la ausencia de falsedad. Los va a guiar a mí. A mí. ¿Por qué? Porque la verdad, Cristo lo dijo, yo soy el camino, yo soy, ¿qué cosa? Y yo soy la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el punto aquí? El punto es que para que tú y yo podamos entender quién es Cristo, especialmente cuando la cosa se pone difícil, ¿quién dijo Él que era? Porque me lo enseñaron cuando estaba chico, cuando estaba joven, pero ahora que estoy atravesando situaciones aquí, se me olvida quién es Él, porque la cultura y la escuela me dice que tengo que confiar en mí mismo, que tengo que salir por mí mismo adelante. Está diciendo Él, el Espíritu lo que hace es que te guía de regreso a mí, te guía a que pongas tu confianza en lo que yo soy y en lo que yo hice. Es lo que está diciendo. En lo que yo soy y en lo que yo hice. Y la confianza, escuchen esto, la confianza que el Espíritu me permite tener en Cristo se traduce como fidelidad. Entonces, la fidelidad a lo que somos llamados a ser fieles a la manera en que Cristo fue fiel. Por lo tanto, dice, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y se le anunciarán, ¿qué cosa? Lo que está por venir. Una vez más, si tu vida, que es como la de los apóstoles, porque después de esta experiencia de Juan 14, 15, 16, 17, aposento alto, huerto, juicio, tortura, crucifixión, sepultura, resurrección, después de eso viene todo esto. Viene un caos. Para el año 70 el templo va a ser destruido. Es una situación bien difícil para los judíos. Si esa es tu historia después de que viniste a Cristo y la cosa no está mejorando,
Observen esto. La tendencia es decir sí a la confiabilidad de su espíritu, sí a que me guíe a Cristo, porque lo que me interesa es que las cosas que están por venir sean favorables. Sí, escuchen esto. En otras palabras, muchas veces cometemos el error de seguir el plan de Cristo, de dar la bienvenida a su espíritu simplemente para tratarlo como si fuera una bola de cristal que me anticipe el futuro, de que al final, aunque estoy pasando por el valle de sombra de muerte, quiero un final bonito. Quiero morir tranquilo, que no haya mucho sufrimiento, que el reporte del doctor milagrosamente se cambie el diagnóstico. Sí, la realidad es que ese no va a ser el caso de la iglesia, y ustedes y yo lo sabemos. En otras palabras, lo he dicho anteriormente, las cosas que están por venir, tengamos cuidado de no verlo como que si yo oro, más vale que Dios haga esto. Y nada malo con creer y nada malo con pedir. Todo lo que estoy diciendo es que Dios, o en este caso Cristo, o el Espíritu Santo, no es un sirviente cósmico. Cosmic butler decimos en inglés. Ese no es Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que lo que está explicando, que cuando nosotros literalmente somos guiados a la confiabilidad de su espíritu y somos guiados a Cristo una vez más, lo que hace el Espíritu Santo, déjeme decirlo a ustedes, lo que no hace el Espíritu Santo es que Él promete que tu cronología, y cuando hablo de cronología estoy hablando de, ¿recuerdan cómo en los cementerios está la lápida y la lápida tiene dos fechas? Y en medio hay una línea, en inglés se le llama dash, que es la línea que está entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Es lo que quiero decir cronología. Cuando naciste y cuando vayamos a morir. El Espíritu Santo, cuando habla acerca de cómo Él anunciará las cosas que van por venir, que están por venir, no está hablando de que tu cronología va a ser mejor, vas a prosperar. Nada malo con eso. Lo que está diciendo es que lo que está por venir es el cumplimiento de la historia de Cristo, de que su narrativa, el propósito por el cual vino, por qué existe, por qué resucitó, el plan trazado desde antes de la fundación del mundo es lo que el Espíritu viene a llevar a cabo. Entonces, básicamente es lo que estamos diciendo. Invitar, vivir la plenitud, no el sello, por favor. Y otra vez, esto no sé si esté completamente claro esto. Todo lo que he dicho por los últimos 25 minutos no ha sido para ser sellado por su Espíritu, eso es ser salvo. Estoy hablando de comportarnos como salvos. Estoy hablando de la llenura de su Espíritu, no del sello de su Espíritu. ¿Ok? Estoy hablando de conducta. Todo lo que estoy diciendo es esto. Lo que implica el Espíritu Santo es que la cronología que vivimos es importante, la vida es importante, por eso no creemos en el aborto, no creemos en el suicidio asistido, la vida le pertenece a Dios, pero es el punto de que la vida, el Espíritu lo que hace es que nos da la habilidad de unirnos a la historia de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? A diferencia que muchos van a predicar, el Evangelio de la Prosperidad dice esto: tu cronología es lo más importante, entonces Dios existe para bendecir tu agenda, para bendecir tus deseos. No. ¿Sí captamos eso? Él no existe para simplemente, Él no es el genio de la lámpara que está aquí para ver qué necesitas. Él está aquí para darnos la habilidad de que independientemente cuál sea nuestra cronología, cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra juventud, cómo sea nuestra vejez, independiente, tenemos acceso ¿a quién? No a una mejor cronología, tenemos acceso a la historia de Cristo. De que la persona de Cristo puede literalmente recibirme, puedo ser perdonado, puedo entrar y aún en medio de mi disfuncionalidad, en medio de un contexto en el cual, como los discípulos, voy a batallar para entender al siervo sufriente, voy a cuestionar la resurrección y no voy a saber qué hacer con la iglesia, puede ser mi contexto. Dios aún así me da el privilegio de acercarme a Él. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesito acercarme a lo que es la historia de Cristo? La razón es bien simple, esta es la razón. Porque el Espíritu al final de la historia viene, existe, habita, mora, se despliega, funciona con una sola agenda. Y no es la de mejorar a la iglesia, no es la de bendecir a la iglesia. Todo es importante y lo hace, pero es el de glorificar ¿a quién? ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? Al que lo envió, al que le pertenece. Dice, Él me glorificará no por la obediencia de ustedes, pero aún en medio de la desobediencia. No porque la cosa va a mejorar, pero aún cuando la cosa empeora. No porque todos te van a seguir, pero aún cuando te abandone tu padre y tu madre y tus hijos, aún ahí en medio de eso, dice Jesús, el Espíritu me va a glorificar a mí porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer ¿a quién?
En otras palabras, el poder del Espíritu Santo, cuando hablamos de cómo nos permite llevar mi cronología, la cronología de mis hijos, aun cuando sea vergonzoso, aun cuando sea fragmentado, aun cuando sea irreversible, aun cuando hay cosas que no quisiera tocar una vez más, Él tiene la habilidad de unirme a la historia de Cristo con el propósito de que en esa unidad Él va a proveerme a mí cosas que no sabía que necesitaba. Porque lo que el hombre necesita, véanme atento, lo que el hombre necesita es dejar de buscar su propia gloria y con el poder del Espíritu Santo buscar la gloria ¿de quién? De Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde está la glorificación de Dios? Porque yo creo que ese es el sentir de los discípulos. Porque otra vez, acuérdense, aposento alto, capítulo 14, 15, 16, 17. Cristo va a ser ejecutado, los discípulos van a ser esparcidos, no saben qué hacer, van a ser buscar, en fin, es un caos. ¿Sí? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la glorificación de esto? Cuando todo, literalmente, el mundo está de cabeza. ¿Cómo buscas eso? ¿Cómo procesas el dolor de una familia, de una persona, donde este domingo él debería estar predicando aquí esta mañana? Él estaba programado para predicar. Así es que en lugar de tener el varsity en predicación, tienen al JV. Ni modo, lo siento. Pero, ¿sí me explico? ¿Cómo procesas esto? ¿Cómo celebras la resurrección de Jesús cuando Él prometió que el Espíritu iba a ser el consolador, iba a ser el que iba a glorificar a Jesús en medio de lo nunca antes pensado? Lo hermoso de la historia es que el versículo 15 responde a ello, porque Cristo dice todo, absolutamente todo. Y cuando habla de todo, habla de un Dios soberano. Habla de un Dios que aun cuando el infierno es verdad, aun cuando el mundo está en decadencia, aun cuando la maldad es real, escuchen esto, todos son siervos, somos siervos de Dios, incluyendo a Satanás. No que Él apruebe lo que Satanás hace, ni que Él sea el creador de la maldad, pero Él dice: todo cuanto tiene el Padre, dice Jesús, es mío. En otras palabras, esta es la experiencia donde Jesús eventualmente está recordándole a los discípulos en ese aposento alto, cuando Él toma ese contenedor con agua y toma esa toalla y va alrededor de la mesa, mientras ellos están hablando de quién va a sentarse a la diestra de Jesús cuando regrese. Esa es la ironía de la vida tuya y la mía, de que entre más Cristo ha manifestado su unidad con el Padre, entre más Cristo ha manifestado esa autoridad divina que Él tuvo, más pensamos que la bendición es simplemente tenerlo a Él, donde me proteja de lo malo, donde simplemente haga lo que yo pido, donde nunca pase lo trágico. ¿Sí me explico? Y observen esto, lo que está ejemplificando aquí es que Cristo, cuando Él empieza a lavar los pies de sus discípulos, es el momento en el cual Él ve el rostro de ellos no entendiendo absolutamente nada de lo que acaba de decir y de lo que está por venir. Y tal vez es tu historia y la mía. Tal vez esta mañana, y no deseo absolutamente nada malo para nadie, pero esta mañana podemos estar basados en una teología, en una experiencia, en nuestro conocimiento, lo cual es nada malo de ello. Pero ¿qué si yo te dijera que la base de tu seguridad está en que lo que Cristo hizo al lavar los pies de sus discípulos, está viéndolos a ellos diciendo: varones judíos, el día va a llegar en que ustedes van a ser investidos con tanto poder, con tanta autoridad, que la sombra de ustedes va a levantar enfermos. Cuando ustedes hablen, la voz de ustedes va a resucitar a los muertos. Ustedes van a tener la habilidad de hacer cosas nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Y acuérdense de esto en este momento, que todo lo que Dios ponga en sus manos, en influencia, en bendición, en autoridad, es para bendición de alguien más. Cuando Cristo dice que todo lo que el Padre tiene es, ¿qué dice? Es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo que el Padre me ha dado, de tal manera que se lo dará a conocer ¿a quién? Esta mañana entendemos, y conforme oré con Dr. Bob y hemos estado orando por él, y lo vamos a hacer una vez más, es que hemos entendido que al final de la jornada la bendición de Dios es Dios. Él es la bendición. No es lo que Dios produce o de lo que Dios te protege, lo cual Él lo hace. Pero lo hermoso del Evangelio
es que al final de la historia, el que promete caminar con nosotros es literalmente Él. De que su presencia es real y de que todo lo que el Padre le dio al Hijo y todo lo que el Hijo le ha dado al Espíritu Santo está disponible para todo aquel que aprende a literalmente tomar el Evangelio en su totalidad.